Señal Especial. Y regresamos totalmente en vivo para darle seguimiento a algunos de nuestros temas que tenemos el día de hoy y que la verdad son de alta preocupación, como la carencia que hay de medicamentos para personas que han sufrido, que han sido sometidas a un trasplante de riñón. Y para ello tenemos en la línea telefónica a Mili Naveja, vocera de la Fundación Milagros, a quien saludo esta tarde. ¿Qué tal, Mili? Hola, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, platícanos, vemos con preocupación este tema, se vuelve a dar una crisis y sobre todo que esto sucede lastimosamente en tiempos electorales. Pareciera que están más preocupados los políticos en otros temas que en los que realmente importan. Claro, y pareciera que, bueno, los recursos que deben de ir a la compra de medicamentos, pues están yéndose a otros lados. Volvemos a tener desabasto de medicamentos para trasplantados. Específicamente, el mayor desabasto está en un medicamento que se llama Sirolimus. Los pacientes podemos tomar trasplantados diversos tipos de esquemas. Uno de los esquemas es tomar Sirolimus. Esta caja, quien la pueda comprar en el mercado, cuesta 8,000 pesos. Hay pacientes que toman 2, hay pacientes que toman 3, más sus otros 2 medicamentos que tienen que tomar mientras dure el trasplante. El problema también es que no hay a la venta, porque no hay medicamento. Entonces, el IMSS tiene aproximadamente de 2 a 3 meses. Las recetas que nos han estado llegando de los pacientes es la clínica 110, la 46, la 180 y la 45, que es el Ayala. Así es. Entonces, pues la verdad es que es súper preocupante, ya que los pacientes, pues evidentemente sin medicamento van a rechazar el órgano. Esta porción que mencionabas de 1 o hasta 2 cajas, ¿es por mes? Es por mes, ajá. Entonces, pues digo, hay personas que no, ni siquiera ganan eso al mes, que es la mayoría. Entonces, pues es súper complicado que dependemos de ese medicamento para tener el órgano con nosotros trasplantado, pero además pues también lo dependemos para vivir, porque pues donde tengamos un rechazo y nos pongamos grave por el rechazo, pues no la vamos a contar. Entonces, la indolencia con la que se ha manejado este tema de desabasto de medicamentos ya cansa, ¿sabes? Los pacientes estamos cansados. Estamos cansados de tenerles que pedir las cosas cuando es una obligación. La salud es un derecho humano y no nos lo están otorgando. Exactamente. Los casos más graves mencionabas llevan hasta 3 meses. Esto definitivamente ya pone en riesgo el trasplante. Ya, y a mí lo que me parece súper grave y súper triste es que, por ejemplo, dosifican lo poco que tienen o se prestan los medicamentos los pacientes y se toman una pastilla en vez de tenerse que tomar 4. Entonces sus niveles de inmunosupresión bajan y el riesgo de trasplante pues se hace más inminente, ¿no? Pero no hay otra cosa que hacer. En Puebla están en la misma situación, en Ciudad de México están en la misma situación, que nos indica que el Sirolimus está en desabasto a nivel nacional. Mili, ¿y cómo te explicas el hecho de que, por ejemplo, tú nos mencionabas que esta escasez se da en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, pero también impacta al mercado privado? Porque como no hay tantas farmacéuticas que lo fabriquen, por ser un medicamento tan especializado, entonces por lo que hay, se acapara, por ejemplo, el de patente, se acapara por parte de los trasplantados de aseguradoras. Pues la gente que tiene el potencial adquisitivo, pues lo puede comprar, pero ya ahorita ya no hay. Entonces es cuando comienza el desabasto a nivel nacional, porque pues ¿de dónde lo sacamos si no hay? O sea, nosotros necesitamos que haya farmacéuticas buenas y serias, porque esa es otra. Nos dan un mes una sal de la India y luego el otro mes, cuando hay, de Brasil, y luego el otro mes, bueno, o sea, nos han dado sales de todo el mundo que no sabemos ni de dónde vienen y a la larga pues termina generando un problema también para nuestro riñón. Entonces, la verdad es que lo que ha pasado es que el tema renal no se ha tomado en serio. Cuando no es falta de hemodiálisis, es falta de diálisis. Cuando no es falta de trasplantes, cuando no es falta de medicamento para trasplantes, pero siempre los trasplantes, los pacientes renales de Jalisco hemos sido los pacientes de segunda,
cuando somos el estado con mayor incidencia renal en el mundo, Jalisco, y cuando el estado es el que nos tiene enfermos porque sus aguas están contaminadas. ¿Nos recuerdas más o menos qué cantidad de personas estarían siendo afectadas directamente por esta situación? Pues mira, hay desabasto de sirolimus, de ácido Sí. micofenólico, de tacrolimus. Me comentaban algunos pacientes que hay de carbonato de calcio, que es una sal súper barata, que no entendemos por qué no hay. No hay insulinas tampoco para pacientes diabéticos. Entonces, yo le calculo que los afectados tienen que ser entre 500 y 1000 pacientes, porque los demás pues tenemos un poquito de reserva. Entonces lo que estamos haciendo es decirle, oye, sabes que te lo pasamos el medicamento, pero pues en cuanto te surtan, regrésamelo, porque si no yo voy a estar con el desabasto. ¿Sabes qué ha dicho la autoridad al respecto? ¿Has tenido contacto con alguna autoridad? No, la verdad es que algún compañero tuyo periodista me platicaba que le habló al IMSS anoche, que el IMSS le decía que de dónde sacábamos eso, que era un invento. Entonces, lo cual, pues, le dijimos a los pacientes, échenos todas las recetas que tienen sellito y que dice recetas sin surtir, pues, para que lo vean. Y entonces ya juntamos, pues, un bonche de recetas, pues, porque no tenemos necesidad de inventar, ¿verdad? Porque pues, lo que necesitamos es medicamento. O sea, me queda claro que ahorita van a decir que todo es maravilloso, que el sistema de salud marcha sobre ruedas, pero la realidad es que han sido 6 años de un terror para los pacientes, de cualquier padecimiento, pero en especial para los pacientes renales. Así es lo que te iba a comentar y de hecho me llamó la atención la mención que hacías en una experiencia personal. Nos ha tocado ver que, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas está pasando algo similar y medicamentos muy especializados contra la diabetes, por ejemplo. Hemos visto no solo ese desabasto, sino además un aumento impresionante en el costo, por ejemplo, de las insulinas, tanto de aplicación retardada como la rápida y además las farmacias privadas, pues el hecho de que efectivamente hay cierta beneficio solo para algún tipo de pacientes e incluso que no lo necesitan con tanta urgencia que los que sí realmente lo necesitan. Sí, pero además, digo, las personas que necesitan insulina, hay que recordar que hay muchos pacientes que son nefrópatas, que son pacientes renales, que además son diabéticos, sí, porque la diabetes mal cuidada pues genera insuficiencia renal, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad es que seguimos siendo como el círculo vicioso. O sea, no tenemos insulinas, no tenemos medicamento para trasplante, no tenemos hemodiálisis, no tenemos diálisis. Lo que hay a la venta es el mercado negro, que es el santuario, que para todos es pues público y conocido, que son medicamentos piratas, que son medicamentos caducos, pero que los y las pacientes tenemos que recurrir a eso porque no nos queda de otra, porque no podemos ir a comprar una caja de 8,000 pesos 2 veces al mes o 3 veces porque no nos alcanza. Y que porque además, Víctor, se les olvida que pagamos un IMSS. Así es. Y aunque no lo pagáramos, el Estado y la Federación tendrían la obligación de no dejarnos morir. Exactamente. Ahora, nos habían planteado que la gran solución para esto era una megafarmacia que uno iba a llamar y pedir un medicamento y de inmediato iba a ser surtido. ¿Qué pasó con eso? El año pasado, bueno, al finales de cuando se inaugura la megafarmacia, se surtieron 67 recetas en un año. O sea, 67 recetas en un año, a mí me parece un chiste, ni los pacientes que tengo yo inscritos en mi asociación civil, ¿sabes? O sea, la verdad es que creo que no han tomado la salud como se debe de tomar, con la importancia que requiere. Nosotros no estamos inscritos en el plan federal, entonces pues no necesitamos que funcione, que todo se armonice, porque si no esto no va a fluir, pero entonces pues no sabemos qué va a pasar. O sea, nosotros estamos aterrados porque cada cambio de gobierno, y de por sí duramos meses sin medicamento, pero cuando hay cambio de gobierno hemos durado hasta 6 meses sin desabasto. Entonces nosotros, el pensar que va a haber cambio de gobierno, gane quien gane, sea lo que sea, pues ¿qué nos va a generar a nosotros? Desabasto. Exactamente, y bueno, eso pasa con ustedes, pero también de los médicos hay preocupación, ¿no? Quienes les llevan a cabo, en este caso, su control de ustedes.
Claro, porque además, bueno, yo he platicado con muchísimos nefrólogos Sí, y pues al final, Víctor, es un trabajo y tampoco ellos pueden estarnos regalando su trabajo. O sea, sí hay muchos doctores que te dicen, oye, pues no te cobro mis honorarios, compra tú el catéter, compra tú esto, pero al final, pues ellos también no reciben los insumos, están rebasados en pacientes. Pongo mi caso en específico, Mili en la 110, me dan la cita cada 6 meses, cada 8 meses, cuando me tienen que ver cada 2 meses, porque tienen 2 nefrólogos para más de 1,000 pacientes. O sea, claro que no va a haber doctores que se den abasto con la cantidad de pacientes y los doctores que hay adscritos a cada dependencia médica. así es, Mili. Bueno, pues habrá que esperar, ver qué sucede y si pues este llamado a que lo más pronto posible se tomen medidas en ese sentido, Mili. Sí, ojalá, porque la verdad es que las y los pacientes están muy preocupados, o sea, de eso depende nuestra vida y eso es lo que creo que no han entendido ni las autoridades estatales, ni las autoridades federales, ni pues quien está al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Exactamente. Ahora, ya me imagino si esto sucede con quienes tienen daño renal, pero también hay otras personas que han tenido otros trasplantes, otro tipo de trasplantes, y es el mismo escenario. Es el mismo escenario porque este tipo de medicamentos se da para trasplante de corazón, para trasplante de hígado, para trasplante de pulmón. O sea, si bien es cierto, son menos los que requieren ese tipo, los que tienen ese tipo de trasplante. El daño renal en Jalisco está desbordado, pero los demás pacientes también sufren el mismo tipo de desabasto. Así es, pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda. Muchas gracias por tu intervención y bueno, estamos en contacto. Pues muchas gracias, Víctor, y la verdad un llamado urgente al IMSS para que compre Sirolin.